Invoco al sacro numen reverente de Apolo y musas del celeste coro para hacer el encomio con decoro a Carbonier ilustre, lo inminente. De tu pincel divino el alma siente. La vista encanto, pues clarín sonoro es ella. Fama sobre nieves oro, presentando inmortal al héroe ausente. Estos son los primeros versos del poema encontrado junto al famoso cuadro del general Belgrano. ¿Qué trató de transmitir el autor en su obra? Y más importante, ¿qué fue lo que el propio Belgrano nos quiso contar? Juan, la verdad que es un gusto tenerte de nuevo acá. Y la verdad que te traigo aquí en la Casa Histórica porque quiero que me cuentes una historia en particular. ¿Recuerdas cuando charlamos sobre la bandera que Belgrano enarboló en las barrancas de Rosario? Allá el 27 de febrero de 1812. Correcto. Justamente la pregunta surge ahí, ya que el formato de esa bandera la conseguimos de un cuadro, justamente del original, de la réplica que tenemos acá al frente. De este cuadro quiero que me cuentes. Bueno, cómo no. Para hablar de este cuadro tendríamos que retrotraernos allá por mediados de mayo de 1815, en el cual Belgrano con su amigo Bernardino Rivadavia llegaron a la ciudad de Londres, que era la capital británica, en misión diplomática. Belgrano permaneció en Londres hasta mediados de noviembre de 1815 y es de pensar que aprovecharon sus tiempos libres para hacerse retratar en este retrato. Belgrano y Rivadavia ambos se retrataron en Londres y Belgrano se le conocen dos retratos. Uno es la réplica cuyo original está en Olavarría, y también tenemos otro que es un poco más pequeño, ovalado, ¿sí? Y que todos aparentemente vendrían del mismo autor, emanarían de la misma mano. Tengo otra consulta, Juan. ¿Qué pasa con los retratos ya que Belgrano, sin mal no recuerdo, a fines de noviembre de ese año regresa acá a Buenos Aires y Bernardino Rivadavia queda en Londres? Claro, a su despedida, Manuel Belgrano al retrato chico se lo obsequia a su amigo Bernardino Rivadavia, a quien nunca más volvería a ver, porque cuando él se volvió, Rivadavia se quedó en Europa durante bastantes años más, y volvió después de que ya Belgrano había fallecido. Por lo tanto, nunca más se volvió a ver y le entregó este retrato ovalado a su amigo Rivadavia. ¿Qué pasó con ese cuadro? Bueno, Rivadavia le tenía mucho aprecio a este cuadro y lo tenía en su sala principal, tanto en Europa como también cuando volvió acá a la Argentina. Y cuentan que cuando él ejercía la presidencia de la República, le llevaron a la hija de Manuel Belgrano, la tucumana Manuela Mónica, que era una criatura en aquel momento, a su despacho, y él quedó impresionado del parecido que tenía Manuela Mónica con Belgrano, comparándola con este retrato que tenía en su despacho precisamente, y que lo acompañó hasta el final de sus días en Cádiz, allá por septiembre de 1845. Bien, ahora me quedó claro qué pasó con el cuadro, pero con el cuadro grande, el original, ¿cómo llega a Buenos Aires? El cuadro grande, por llamarle de algún modo, es evidente que tiene que haber venido con Manuel Belgrano en la embarcación que lo trajo de regreso al Río de la Plata. Al volver, él se quedó unos días en Buenos Aires, y es muy probable que lo haya dejado en custodia de su familia, allá en su casa paterna, que queda en la avenida Belgrano, actual avenida Belgrano, prácticamente enfrente de la iglesia de Santo Domingo. Al poco tiempo, él recibe instrucciones del gobierno argentino de dirigirse hacia Tucumán, nuevamente, hacia nuestra provincia. ¿Por qué? Porque aquí estaba funcionando el Congreso de Tucumán, que luego declararía la independencia, y se lo convocaba para que explicara sobre el resultado de sus gestiones diplomáticas en Europa, y también lo convocaban porque querían que se hiciera cargo nuevamente de la jefatura del Ejército del Norte. Y vos te imaginarás que al tener que venir en un periplo bastante complicado hacia Tucumán, tener que atravesar caminos intransitables, con las inclemencias del tiempo, el tener que hacerse cargo del ejército que probablemente entraría en batalla nuevamente con el enemigo y que el retrato sufriera deterioros por el viaje, fuera capturado por el enemigo o si hubiera una sublevación en el ejército se destruyera, creo que no quiso correr riesgos y decidió dejar este retrato en custodia de su familia que lo tuvo desde entonces. Se supone, se presume, se atribuye este retrato a la factura de François Casimir Carbonnier. Para lo cual hay varios elementos en el cuadro que nos dan a entender que pudo haber sido él el autor de esta obra. Te interrumpo, Juan. Sí. Contame, ¿quién era Casimir Carbonnier? Bueno, François Casimir Carbonnier era un retratista francés, un pintor francés, que no era muy conocido en aquella época y tampoco lo es hoy en día. Él había pertenecido a la escuela de Jacques-Louis David,
Jacques-Louis David debe ser el retratista más conocido, más importante, más famoso del Imperio Napoleónico. Fíjate que esta obra conocida por todos, que es la consagración de la emperatriz Josefina y la coronación de la emperatriz Josefina y la consagración de Napoleón, que está en el Louvre, que es prácticamente todo un mural, una obra majestuosa, producto de Jacques-Louis David. Y se dice que fue acompañado, fue auxiliado para confeccionar este cuadro por sus distintos discípulos. Y es probable que Carbonnier, como discípulo de David, haya intervenido en la confección de algunas de sus obras. O sea que se puede reflejar la misma técnica que tiene la consagración con este. Sí, utilizó muchas técnicas del retrato que había aprendido en la escuela de David. David fue el fundador del estilo imperio, en lo que es pintura, tuvo una escuela que le puso a Napoleón a disposición en todo el Louvre, que en ese momento era un palacio, toda un ala del Louvre se la dio para que funcionara su escuela de dibujo y de pintura. Tuvo más de 400 alumnos que después llevaron a Francia a la cúspide de la pintura durante la segunda mitad del siglo XIX. Fue precursor del romanticismo, del impresionismo. Así que Jacques-Louis David fue un pintor de los más renombrados de esa época, en cuya escuela enrolaba François Casimir Carbonnier. Entre los años 1815 y 1830, de acuerdo a estudios que hicieron los propios artistas franceses, se sabe que estuvo en Londres y que expuso en Londres y pintó en ese lapso. También es cierto que muchas de las pinturas de esa época atribuidas a Carbonnier no tenían firma, igual que esta. Algunas sí, pero la mayoría no. Hay muchas pinturas de François Casimir Carbonnier de esa época, muy similares a el cuadro que tenemos de Belgrano hoy, por lo cual también podemos decir que lleva el mismo estilo. Y también en la misma época, en 1815, estaban tanto Belgrano como Rivadavia como Carbonnier, coincidentemente en esa misma época en la capital londinense. Una de las pautas para entender que Casimir Carbonnier pudo haber pintado este cuadro es la coincidencia de tiempo y espacio entre Rivadavia, Belgrano y él. Pero ¿qué otro indicio hay que nos pone sobre la firma de Carbonnier en este cuadro? Bueno, en el año 1944, el investigador Mario Belgrano, de la familia del prócer, encontró en el Museo Mitre un manuscrito anónimo que contenía un soneto dedicado al ilustre general Belgrano en el cuadro retratado por Monsieur Carbonnier. O sea que hay un poema al cuadro de Belgrano. El reposo y la gracia pinta activo. Son las facciones de Belgrano mismo, de aquel finado en la memoria vivo. Se mira allí la lid al patriotismo, y del general parece su esplendor, que brilla por Carbonnier mucho mayor. Soneto al perfecto retrato del general Belgrano por Monsieur Carbonnier, anónimo. Vos fijate, ese poema alude a muchas circunstancias que vemos en este retrato. Por ejemplo, a la pose natural de Belgrano, alude a la belleza de sus facciones físicas, alude también a la lid, es decir, al enfrentamiento bélico que vemos aquí en el fondo. Y también ese cuadro es una especie de honra fúnebre hacia ese soneto es una honra fúnebre a Belgrano, porque hubiera sido redactado a raíz de su fallecimiento o al poco tiempo en homenaje a él. Habla también de la belleza física, como se prefieren recordarlo a Belgrano en este rostro, y no en sus últimos años, donde realmente su cuerpo estaba prácticamente desfigurado e hinchado por la enfermedad. Ahora te interrumpo, Juan, y te hago una última consulta. Hablando sobre el cuerpo propiamente dicho, ¿cómo realmente sabemos que la batalla que tiene retratada atrás representa la batalla de Salta? Juan, hasta aquí veníamos charlando de los indicios que teníamos para coincidir de que este cuadro era de Carbonnier. Uno, que habían estado los tres, tanto Carbonnier, Belgrano y Rivadavia, en 1815 en Londres. Claro, la coincidencia de estas tres personas en Londres es un indicio importante a favor de la autenticidad de este cuadro, atribuyéndola a François. Sin embargo, habíamos visto que Carbonnier no firmaba sus cuadros, por lo tanto hace dudar de que él fuese el autor de esto. Pero tú me comentaste que otros indicios habían importantes también. Claro, hablamos también del famoso soneto anónimo que encontró Mario Belgrano, pariente del general, allá en el Museo Mitre, que referenciaba este cuadro en 3 oportunidades y lo relacionaba con Belgrano. Y por lo cual, la única forma de saber que este cuadro pertenecía a un artista ignoto como era François Casimir Carbonnier, tiene que haber sido porque Belgrano se lo tiene que haber transmitido a su Sí, recuerdo eso. Incluso el mismo soneto hablaba de la belleza física del general y, como tú bien dices, hacía mención en 3 oportunidades a Carbonnier. Entonces
vale la pena rescatar eso porque de la única manera que se supiese en el soneto eso es que Belgrano lo hubiese comentado en algún momento. Así es. Ahora, la pregunta estaba dirigida anteriormente a la batalla. ¿Cómo sabemos que esa batalla es la batalla de Salta, Juan? Muy bien, en primer lugar, correspondería decir que en el siglo XVIII y en el siglo XIX los generales estilaban retratarse con sus batallas más famosas, ¿sí? Y en este caso podemos decir que la batalla de Salta fue la victoria más importante que tuvo Belgrano en toda su carrera militar. Bueno, vos fijate que la batalla de Tucumán, a pesar de haber sido importante, hasta 24 horas después de la batalla, Belgrano no sabía a ciencia cierta si había ganado o había perdido la batalla. Y también ten en cuenta lo siguiente, Pío Tristán nunca reconoció haber perdido la batalla de Tucumán. En cambio, en la batalla de Salta, la victoria completa fue indudable, la victoria patriota fue indudable y completa. Es decir, todo el ejército realista se rindió en masa al ejército patriota. Se entregaron armas, banderas, y el general Belgrano tuvo ahí, la verdad, su momento de mayor gloria, y se le abrieron todas las puertas para que iniciara su nueva campaña hacia el Alto Perú. ¿Qué otros indicios tenés que des la batalla de Salta, Juan? Bueno, en primer lugar, vos acordate también que en Europa, en los generales, en las batallas más importantes, por ejemplo, vos tenés en el Palacio de Versalles la sala de las grandes batallas, donde tenés los generales más importantes de Francia, que se retrataron en sus momentos victoriosos en las batallas más significativas para que la posteridad los recuerde. Belgrano en este caso no fue la excepción. Y vos fíjate que, por ejemplo, Wellington se retrataba siempre en sus batallas más importantes, por ejemplo, Waterloo. El mismo almirante Nelson, hay cuadros del almirante Nelson en la batalla de Trafalgar, donde el agonizante recibe, dichoso, de sus ayudantes la noticia de que había batido a toda la escuadra franco-española, por ejemplo. Y en este caso también, como te decía, juega a favor de eso la batalla más importante, que es la de Salta. Además, si te fijas, ves que tenés banderas. En Tucumán se luchó sin bandera. Entonces, en Las Piedras se luchó sin bandera, por lo tanto no pueden ser las batallas de Tucumán ni el combate de Las Piedras. Tampoco puede ser la campaña del Paraguay. Con lo cual nos deja únicamente tres posibilidades. O que se tratara de la batalla de Salta, la victoria más importante, o que fueran las batallas de Vilcapugio y Ayohuma en el Alto Perú, donde sí se combatió con bandera. Pero Vilcapugio y Ayohuma fueron derrotas muy duras para Belgrano, muy amargas. Las recordaba siempre con mucha bronca en su interior y culpó de esta derrota a sus oficiales, que él decía que por su cobardía, algunos de ellos, hicieron que se les desvaneciera la victoria entre los dedos prácticamente. En el año 17, cuando yo era teniente coronel y que de consiguiente podía aproximármele más, recordando la batalla desgraciada de Ayohuma, el general Belgrano dijo estas terminantes palabras: perdí esa batalla por 5 jefes cobardes que no correspondieron al concepto que yo tenía de ellos. No los nombró, pero sé positivamente a quienes aludía. Sin embargo, ellos habían merecido antes sus distinciones y su plena confianza. General José María Paz, Memorias Póstumas. Entonces, es difícil pensar de que se tratara de alguna derrota. Nadie se hacía retratar en sus derrotas. Y vos fíjate otro elemento para tener en cuenta de que pudo haber sido, que se atribuye esto a la batalla de Salta, porque en las banderas que podés apreciar tenés la mitad superior blanca, la mitad inferior celeste. Sí, tal cual es la que hizo en Rosario. Claro, y no se observa que ninguna de ellas tuviera el escudo de la Asamblea del año 13 encima, que era un emblema que se empezó a popularizar ya entrado el año 1813, que es cuando tuvieron lugar, tanto en octubre como en noviembre, las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. También la geografía que puede apreciarse del entorno no representaría tanto el altiplano, porque no se ven montañas, ¿sí? Y el último elemento por el cual podemos atribuir esta batalla a la de Salta es, si te fijas acá vos, tranquilamente vas a ver una palmera, una especie de palmera. En el altiplano no hay palmeras. Y esta palmera, que si bien es cierto, fíjate vos, se pareciera a una palmera africana, ¿sí? Muchos autores estiman de que lo que en realidad Belgrano quiso transmitirle al pintor, que se trataba de un árbol que se denomina caranday. Es muy conocido en el Chaco y sobre todo en el noroeste argentino, con lo cual descartaría la hipótesis de que esta batalla fuera del Alto Perú. El caranday es un árbol de 20 metros de alto, que tiene hojas como si fueran palmeras en abanico de 8, con lo cual coincide con esto, y que Belgrano las pudo haber visto en sus campañas al norte, y por eso fue que se la representó aquí. La verdad es que son muchas las coincidencias como para suponer que es la batalla. Fíjate que esta palmera, más se parece a una palmera africana,
con lo cual da mayor énfasis a que el autor de este retrato tiene que haber sido un europeo que conocía las palmeras africanas, pero que no conocía la carandaya americana, por lo tanto lo que más se le pareció fue lo que dibujó acá. Muy interesante todo lo que me estás contando, sin embargo quiero hacerte una pregunta puntual, ya que me estás contando detalles de la pintura, y que siempre tuve una duda: ¿por qué Belgrano se retrató en civil de levita y no con su traje militar oficial? Juan, hasta acá venimos charlando sobre el cuadro de Belgrano y todos los indicios que nos hacen pensar que esa es la batalla de Salta. Exacto, vos acordate que en primer lugar, al estar enarbolando banderas este ejército, dejamos afuera directamente a toda la campaña del Paraguay, al combate de las Piedras y a la batalla de Tucumán, donde se luchó sin banderas. Con lo cual nos dejaría únicamente tres posibilidades: la batalla de Salta, Vilcapugio y Ayohuma. De las tres, la única victoria importante de Belgrano fue la de Salta. Es por eso que se suponer que sí. Sí, y además tened en cuenta lo siguiente: en las distintas banderas no figura el escudo de la Soberana Asamblea del año 13, que recién se empezó a popularizar a mediados de 1813, por lo tanto también reforzaría esa idea, así como la geografía del lugar que vemos. Y por último también tenemos el árbol este, que parece una palmera, que muchos piensan que es el árbol caranday, ¿sí? Que es como una especie de hojas en abanico, muy similar a una palmera. Perfecto, entonces nos haría pensar que sí efectivamente es la batalla. Ahora te hago otra consulta, Juan. La pregunta era: ¿por qué se hace retratar de civil en levita y no con su uniforme militar oficial? Bueno, es muy buena tu pregunta. Vos fíjate que han llegado retratos de, por ejemplo, contemporáneos, como algunos de Napoleón Bonaparte, donde él aparece en su estudio y muestra sus dos facetas, tanto de civil como de estadista, digamos, y de militar. Como militar aparece Napoleón con su uniforme, y de civil se ve atrás un escritorio con la luz prendida, el reloj a altas horas de la noche, con lo cual muestra a la gente su apego al trabajo, ¿sí?, como estadista, y también se ve un ejemplar del Código Civil en el cual él está trabajando. En este caso puntual de Belgrano, también está mostrando sus dos facetas. Vos fíjate que acá él está con una elegante levita, un traje de civil, ¿sí?, donde él se está retratando como un estadista y como más que un estadista, un diplomático. Él en Londres fue en función diplomática y se retrató en Londres como diplomático. Muy probablemente no haya llevado su uniforme de general a Londres, porque no tenía sentido en este momento pasearse por las calles de Londres con uniforme de general cuando su función era tratar de buscar una solución pacífica a la lucha por la independencia. Ten en cuenta que ya Napoleón había caído, las monarquías europeas se habían vuelto al trono, incluyendo el rey de España, y se esperaba un contragolpe muy importante por parte de las monarquías para restablecer el orden en las colonias americanas. Entonces fue en gestión diplomática, no podía andar apareciendo con un uniforme bélico. Así que muy probablemente no lo haya llevado y por eso es que no se haya retratado de esa manera. Sin embargo, si te fijas bien, aquí en el fondo, en la escena bélica que se observa, él está diciendo a la gente que él también es general y que participó en este tipo de batallas. Así que de esa forma está mostrando sus dos facetas, tanto su faz de estadista, de diplomático, como su faz militar como general. Ya que volviste al tema de la batalla puntualmente en el cuadro, ¿podés contarme algo sobre las imágenes, sobre las figuras del ejército que pintó? Sí, por supuesto. Vos fíjate que como así Belgrano no llevó su uniforme, es muy probable que no haya llevado su uniforme a Londres, no tenían cómo retratarlo con uniforme. Y también vos fíjate que casualmente el pintor representó todas las imágenes en miniatura porque no debe haber tenido tampoco uniformes para tomarlos como referencia, como modelos. Y si vos te fijas, la mayoría de los colores que se ven en la imagen son azul o celeste y blanco, en forma coincidente con el uniforme mayoritario que utilizaban nuestras tropas en el Río de la Plata, que muy probablemente Belgrano le haya transmitido a Carbonnier. Y si vos te fijas también con mucho cuidado, la imagen de acá de los soldados que encontrás se parece mucho a soldados de la Guardia Imperial Napoleónica, es decir, granaderos fusileros de la Guardia, y no le debe haber costado mucho a Carbonnier representarlos porque los veía a diario en su pasaje hacia el Louvre, cuando iba, por ejemplo, por el campo de Martre, veía los soldados desfilando, y vos fíjate la uniformidad con la cual los ha pintado. Justamente eso te iba a decir, llama la atención, la formación que tiene es impecable. Es impecable, cosa que nada que ver con lo que ocurría en nuestras tierras, porque el general Paz dice que nuestros ejércitos eran semi-irregulares, no había tanta disciplina, tanta organización. El barón de Holberg quería aplicar sin discernimiento a nuestros ejércitos semi-irregulares los rigores de la disciplina alemana.
General José María Paz, Memorias. Acá todos están haciendo fuego al mismo tiempo. Prácticamente esto nos da más la idea de que el pintor fue un europeo y por los uniformes que tienen un claro estilo napoleónico, tiene que haber sido necesariamente francés. ¿Y los oficiales, Juan? Vos fíjate que acá tenemos un grupo de oficiales que lo que parecería ser un estado mayor que están dirigiendo el combate de las distintas columnas de infantería. Y vos fíjate que tanto el atuendo, el uniforme, como los sombreros, y sobre todo este que está acá, este sombrero que ves acá, que es un casco que se asemeja a un dragón imperial de la guardia, todos estos son uniformes netamente napoleónicos, por lo cual es muy probable que el pintor que haya retratado esto también haya sido un francés. Y sin embargo, si nos seguimos viendo por aquí, tenés en cuenta este cañón, el calibre que tiene y la cureña, son demasiado grandes para lo que se utilizaban acá en el Río de la Plata y sobre todo en el Ejército del Norte. Y más lo que se luchó en la batalla de Tucumán y de Salta. Claro, acá los tucumanos tenemos, acá al lado, en la Plaza de los Congresales, réplicas de los cañones que se utilizaron en la batalla de Tucumán en función de instrucciones que dio el Museo de Armas de la Nación. Evidentemente el calibre de esos cañones es un poco menor que este que está acá porque había que transportarlo a lomo de mulas, tenían que entrar en los escarpados caminos del Alto Perú, en las quebradas, con lo cual el tipo de cañones prácticamente poco probable que se lo use. Utilizar. Los artilleros también tienen uniformes manifiestamente napoleónicos. Y si te fijas acá también, tenemos 3 columnas de infantería, 3 líneas de infantería, en la cual la primera ya ha entrado en combate, evidentemente, y tenés las primeras bajas que se van produciendo. La segunda está por entrar en acción, y la tercera está esperando, como reserva, para entrar en combate en algún momento, y lleva la bandera identificando esta unidad. Ya que hablas de banderas, Juan, contame los detalles de las banderas. Bueno, como se puede ver acá también, tenés 3 banderas que se pueden apreciar en este cuadro. La primera la tienen la caballería, este Estado Mayor, y tiene el famoso formato que hablamos ya, 2 franjas horizontales, blanca la superior, celeste la inferior. También la misma se observa acá en esta columna de infantería que está atrás en la reserva. Y en la primera, que ya ha entrado en combate, en el cuadro original, igual que acá, no se puede apreciar bien, pero algunos sostienen que esta bandera era blanca, la primera franja, celeste la inferior, y en el medio tenía la cruz de Borgoña, o la famosa cruz de la sencilla de las banderas, sí, de las banderas españolas. Y se hizo popular a fines de 1812, ¿sí? Y hay testigos que dicen haber visto en las campañas patrias este tipo de banderas que utilizaba sobre todo el regimiento de Patricio. La verdad que interesantísimo lo que me estás contando, Juan, pero quiero que volvamos nuevamente a la génesis del cuadro. Tú me habíamos comentado que cuando Belgrano regresó al Río de la Plata lo había dejado el cuadro en la casa de sus padres ya que él emprendía campaña al norte. A partir de ahí, ¿cómo siguió? Bueno, en el año 1834, la hermana favorita de Belgrano, Juana Belgrano de Chas, se hizo retratar. Y fíjate que en la parte de atrás se observa este retrato de Belgrano, con lo cual queda probado de que hasta ese año el retrato estaba en manos de la familia de Belgrano, ¿sí? Y lo importante en este retrato de Juana Belgrano de Chas, es que, igual que acá, que en esta réplica, fíjate que el brazo izquierdo del general Belgrano aparece posado sobre su muslo derecho. Y eso es un detalle fundamental, porque a lo largo del siglo XIX se hicieron muchas reproducciones de este cuadro. Algunas de ellas fueron muy bien hechas por Prilidiano Pueyrredón. Y dio a entender a algunos de sus poseedores que poseían realmente la verdadera pintura de Belgrano. Sin embargo, casualmente, las reproducciones de Pueyrredón tenían la particularidad de que el brazo izquierdo de Belgrano estaba apoyado en su muslo izquierdo, ¿sí? Entonces, con el retrato que tenemos de Juana Belgrano de Chas, donde nos muestra en esta misma distribución, nos da a entender de que el verdadero cuadro original siempre estuvo en poder de la familia Belgrano y no en los otros distintos poseedores que alegaban tener el retrato originario del general. ¿Y cómo llega a nuestros días, Juan? Bueno, la familia Chas, en la cual tenía a posición este cuadro, estuvo mucho tiempo viviendo en la ciudad de Olavarría, ¿sí? Y allí es de creer que la familia de Belgrano llevó este retrato para poderlo apreciar en sus momentos de descanso. En el año 1978, la familia de Belgrano resolvió vender este cuadro al Banco de Olavarría Sociedad Anónima. Pero llama la atención que en la venta, en el lote de venta, hubo una leyenda que decía reproducción del cuadro del general Belgrano atribuido a Monsieur Carbonnier. Pero sin embargo era el original. Claro, el original, no era la reproducción. Y este retrato permaneció en poder del Banco de Olavarría Sociedad Anónima hasta el año 1995 en forma previa a su liquidación. El directorio del banco resolvió donarlo antes de su liquidación a la Municipalidad de Olavarría para que sea reservado allí. La Municipalidad de Olavarría lo recibe casualmente como el cuadro original de
del general Belgrano. Y lo destinó al Museo Municipal de Arte, Dámaso Arce, en la ciudad de Olavarría, donde hoy lo podemos ver. Pero, sin embargo, este cuadro no se ha visto libre de discusiones o de disputas, porque el actual propietario del local, del inmueble que pertenecía en su momento al Banco de Olavarría y que lo adquiriera en la liquidación, afirma que en el inventario, en el cual él hizo compra de todo el lote, figuraba este retrato y está haciendo reclamos administrativos a la Municipalidad de Olavarría a los fines de reclamar la transferencia de este retrato. La verdad que es una historia interesantísima, Juan, con muchísimos detalles, muy rico en datos. Te agradezco que lo hayamos compartido. Pero ha sido un gusto. Muchas gracias, Juan.